Moon Palace Cancún es un complejo turístico de lujo todo incluido ubicado en la Riviera Maya en la costa sur de Cancún, a menos de 20 minutos del aeropuerto en la carretera Cancún-Chetumal. Hola, ya estamos en nuestro hotel que es el Moon Palace Cancún y nos vamos a quedar aquí para la boda de mi prima Shani, así es que se los vamos a enseñar. Moon Palace está dividido en 3 secciones, Sunrise, Nizuc y The Grand, y cada sección tiene su propio lobby, restaurantes, bares, tiendas de souvenirs y piscinas. Nosotros nos hospedamos en la sección Sunrise y la verdad nos encantó. Además, todo el tiempo las instalaciones tienen un olor increíblemente rico. Quién sabe cómo le hagan, pero son de esos detalles que sin duda te enganchan. El complejo es inmenso y es imposible recorrerlo caminando, por eso cuenta con servicio de transporte en unos carritos como de golf, con distintas rutas que te llevan a donde tú quieras. Moon Palace ofrece una amplia variedad de actividades y entretenimiento. Uno de ellos es el Playroom, que es una sala de juegos para niños que ofrece distintos cuartos de juegos, uno especial para bebés, un salón de belleza para las princesas de la casa, un salón de Xbox, un cine y cuarto de juguetes, y para que los padres no estén alejados por mucho tiempo de sus hijos, se les entrega un radio para poder estar en comunicación todo el tiempo. Y para los jóvenes, hay una sala con videojuegos, música, internet, televisión y comida. Además, también hay un spa de clase mundial, que ofrece una gran variedad de tratamientos, incluyendo masajes, faciales y tratamientos corporales. El complejo cuenta con más de 2.400 habitaciones y suites, y se tiene pensado la construcción de más suites, con lo que el resort pasará a tener un total de 3.200 habitaciones con vistas al mar, a los jardines o campos de golf, repartidas entre sus 3 hoteles Nizuc, Sunrise y The Grand. Hospedarse en este resort no es precisamente barato, y va desde un poco más de los 8,000 pesos hasta los más de 40,000 pesos por noche, y aumenta dependiendo de la sección, el tipo de habitación y obviamente la temporada del año. Súper vale la pena cada peso que pagas, ya que las habitaciones y suites son amplias y lujosas, y todas están equipadas con jacuzzi, wifi gratuito, pantalla, minibar, dispensador de licores y balcón o terraza, además de servicio a la habitación durante las 24 horas del día. El campo de golf de Moon Palace es considerado uno de los mejores de la Riviera Maya. El campo cuenta con 27 hoyos y fue diseñado por Jack Nicklaus, reconocido como el mejor jugador de golf de todos los tiempos. Aquí, el significado de todo incluido va más allá de ofrecer a los huéspedes un simple paquete de alimentos y bebidas. De hecho, este resort ha sido galardonado en varios premios y elegido como el todo incluido número 1 del mundo por el USA Today Traveling en 2013 y galardonado con el Traveler's Choice Trip Advisor como uno de los mejores resorts todo incluido del mundo, y también fue reconocido como el mejor hotel familiar en México. Este resort cuenta con 16 restaurantes gourmet de clase mundial y un bar de sushi, y puedes acudir al que tú quieras, sin importar la sección en la que te hayas hospedado, y puedes elegir entre distintas especialidades como la mexicana, vegetariana, oriental, italiana, brasileña, internacional, americana, entre otras, y casi todos ofreciendo servicio de buffet.
Uno de los que más nos gustaron y más ricos es la palapa asadero Steakhouse and Grill, que está al lado de una de las piscinas y con una super vista al mar que se encuentra a unos cuantos metros. Y por qué no, de postre un buen café, un pastelito o un heladito en el Café Bistro, que también está abierto las 24 horas. Y si buscas más acción y no te importa azotar como res, está Flowrider, que es una piscina de olas artificiales para practicar el surf. Nosotros acudimos a una boda, y es un super lugar para este tipo de eventos, ya que cuentan con capilla, varios kioscos, locaciones en la playa, jardines, terrazas y salones, y por si fuera poco también está el Moon Palace Arena, con capacidad para albergar hasta 10,000 personas con áreas equipadas con la mayor tecnología, lo que la ha convertido en un referente para la celebración de grandes eventos y más de 400 convenciones al año, y ha sido sede de convenciones de corte internacional, así como sede del Tianguis Turístico de México. Y si te gusta agarrar la fiesta, Noir es el club nocturno con todo tipo de música, bebidas premium, área VIP y presenta varios espectáculos en un ambiente con estilo y vaya que se pone súper chingón. Para el Moon Palace es muy importante mantener sus estándares de calidad, lujo y confort, por lo que continuamente están renovando sus instalaciones. Con un gasto aproximado de $80 millones, la sección Sunrise fue remodelada ya que cuenta con casi 20 años. De igual forma para la sección Nizuc, así como The Grand, la tercera sección que es la más lujosa de todas. Para toda la cadena Palace Resorts, el crecimiento de la industria turística en México es primordial, pero siempre manteniendo una filosofía eco-green. Por eso, las renovaciones y construcción de nuevas edificaciones siempre se han hecho bajo lineamientos ecológicos e incluso su funcionamiento diario se rige bajo estas normas: reciclaje de botellas plásticas y de vidrio, manejo adecuado de materiales tóxicos, entre otras acciones. Gracias al reciclaje de materiales biodegradables se sostiene la Fundación Palace, una institución creada en 2004 con el objetivo de retribuir y solucionar ciertos problemas sociales, llevando ayuda a las personas más necesitadas, así como contribuir con el cuidado del medio ambiente y sus comunidades.
También se inauguró el nuevo hotel en Jamaica, el Moon Palace Jamaica, con una inversión de $50 millones, y en 2016 se inauguró el Hotel LeBlanc en Los Cabos. Otro restaurante riquísimo e imperdible es La Góndola, con su espectacular techo tipo vitral y su delicioso buffet. Y lo que no puede faltar en todas las secciones, y sin duda son espectaculares, son las numerosas piscinas con acceso directo a la playa. Además de piscina olímpica y parque acuático, se ofrecen una amplia variedad de actividades y entretenimiento, incluyendo deportes acuáticos, clases de buceo, clases de yoga, kayak y excursiones. Y para pasar tu día y relajarte con unos drinks, en el interior del complejo y alrededor de las piscinas hay muchos restaurantes y bares que sirven bebidas premium ilimitadas, incluyendo cervezas, vinos, licores y todo tipo de cócteles. Por cierto, estos bares de alberca están ubicados dentro del top 4 de los mejores pool bars según TripAdvisor.
La sección Nizuc cuenta con una piscina infinita con vistas al mar Caribe, y de igual forma es espectacular. Y en esta, como en las demás secciones, también se presentan diferentes espectáculos nocturnos para todos los gustos. Tanto Sunrise como The Grand y Nizuc cuentan con lobbies espectaculares y lujosos, llenos de detalles impresionantes y cada uno con su respectivo bar, que suele estar bastante concurrido y con muy buen ambiente. Se puede acceder a cualquiera de los restaurantes y bares sin importar el complejo donde te hayas hospedado, solo que en algunos, sí es necesario cuidar las reglas de etiqueta de por lo menos no entrar en traje de baño o mojado si recién saliste de las albercas, pero con vestimenta casual. Como les decía, algunos de estos restaurantes y bares son bastante concurridos, por lo que igual y vale la pena llegar con cierto tiempo para no estar tanto tiempo en espera. El restaurante de comida italiana Pepe's Pizza sin duda es una opción también súper rica, ya que ofrece dentro de su menú pizzas artesanales con una gran variedad de especialidades e ingredientes, salsas y quesos, y son horneadas al momento. Moon Palace Cancún es un destino turístico todo incluido de lujo, perfecto para un viaje en pareja, en familia y grupos de amigos, con toda la variedad de instalaciones, servicios y actividades donde ya literalmente no necesitas nada más para pasar unas vacaciones de verdad inolvidables. No olviden suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis videos.